Perfecto, ¿qué tal? Te saluda Juan Carlos Morales, profesor de Economía, bien, de esta academia, y vamos a empezar con la resolución del área D, bien, del hermoso curso de Economía. Bien. Lo primero que tenemos que saber, hijo, es que existen dos modelos, bien, vamos a llamarlo de esa manera. Un modelo de economía de libre mercado y una economía también planificada, llamada también economía central. Bien, entonces, lo primero que tenemos que saber es lo siguiente: ¿qué diferencia hay entre una economía planificada y una economía de libre mercado? Pues muy simple, hijo. Bien, lo único que tienes que saber es que en una economía de libre mercado, quien toma las decisiones y quien cumple las preguntas básicas de la producción, de qué, cómo y para quién producir, lo hace ¿quién? La empresa. En una economía planificada, ¿quién va a tomar estas decisiones? Lo va a tomar, por supuesto, el Estado. Ejemplo, Cuba. Bien, estas preguntas, digo, son fundamentales para saber cómo producir. Bien, estas son únicamente tres preguntas: el qué, el cómo y para quién. No el cuándo, no el cuándo, no el dónde. Solamente el qué, cómo y para quién producir. Bien, entonces, aquí vamos a partir. Vamos a partir de aquí para poder hablar de los sectores. Tenemos el sector primario, secundario y terciario. ¿Sí? El sector primario, básicamente la explotación, ¿sí?, de todo lo que tenga que ver con los recursos naturales. El sector secundario, básicamente el sector industrial, manufacturero, importante. Y el sector terciario, que es el sector servicios, que es el sector que más genera aporte al PBI, por supuesto. ¿Bien? Perfecto. Ahora bien, en una economía de libre mercado, según pues los economistas liberales, ¿qué es lo que te dicen? Te dicen que el mercado se regula solo y no debe haber intervención, por supuesto, del Estado. Y eso es verdaderamente falso. ¿Por qué? Porque el mercado siempre va a tener algunas fallas. ¿Sí? ¿Cuáles son las fallas más importantes o más conocidas? Tenemos la falla de competencia imperfecta, la asimetría de información, los bienes públicos y las externalidades. ¿Cuál es lo que nos interesa en este caso? La externalidad. ¿Qué viene a ser una externalidad? Un costo, un beneficio que se le genera a un tercero. Bien, en este caso las externalidades pueden ser entonces positivas, como pueden ser externalidades negativas. ¿Cuándo es que estamos hablando de una externalidad positiva? Cuando se genera un beneficio. ¿Cuándo es que estamos hablando de una externalidad negativa? Cuando se genera un costo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a poder sobrellevar una externalidad negativa? Aplicándole intensamente un impuesto llamado impuesto pigoviano. ¿Y cómo vamos a poder mejorar una externalidad positiva? A partir pues de un subsidio. Bien, importante saber esto. Ahora, algo que tienes que saber también, hijo, es que estas externalidades pueden ser vía producción, vía consumo. ¿Sí? Entonces, importante saber ello. Luego, hijo, tenemos que saber lo siguiente: que las empresas, pues la mayoría de empresas peruanas en este caso, están incluidos en el mercado informal o en la economía subterránea, como también se llama. Bien, entonces lo primero que tenemos que saber es cuáles son los beneficios para qué de la formalidad, ¿no? Beneficio de la formalidad tenemos, por ejemplo, la apertura al sector externo. Bien, tenemos otro beneficio que es el apoyo legal que tenemos por parte del Estado y el acceso al crédito. Son los beneficios. ¿Cuáles serán los costos? Se deduce, por supuesto, de la reducción del margen de ganancia en este caso, ¿no? Y los papeleos, etcétera, ¿no? Beneficios importantes para la formalidad. En el país, pues, más del 70% de las empresas son informales. Bien, hablemos de la primera parte nada más, del comercio internacional. ¿Sí? A ver, para hablar de comercio internacional tenemos que hablar del principal indicador que mide la salud de un país. ¿Cuál es ese? El PBI. El PBI, por el método del gasto, está conformado por estas variables: consumo, inversión, gasto público, exportación e importación. ¿Sí? Una economía abierta, ¿sí? Porque existen exportaciones e importaciones. C y G, solamente si una economía tuviera estas tres variables, estaríamos hablando de una economía cerrada, o técnicamente llamado economía en autarquía. Bien, entonces lo que nos interesa es saber cuáles son esas formas de comercio internacional: la exportación y la importación. Bien, las exportaciones se dividen en tradicionales, no tradicionales. Tradicionales, que son históricas; no tradicionales, recientemente exportadas. ¿Sí? Y como por ejemplo tenemos el café, el oro, la plata como una exportación tradicional, y como no tradicional, la uva, los espárragos y los textiles. Por la parte de importación tenemos bienes de consumo, bienes de capital y bienes insumos. ¿Cuál es lo que más importa el Perú, hijo? Aunque no lo creas, bienes insumos en la actualidad. Bien, entonces una vez entendido esto, hijo, vamos a hacer la resolución de las preguntas, que en realidad son bastante sencillas. Bien, pregunta 1. Te dice: Juan Pérez es un trabajador independiente que ha logrado construir su empresa individual. Todos los días él corta caña y juncos en las orillas del río Rímac y manualmente hace esteras que luego vende a un comerciante. ¿Qué tipo de actividad económica está desarrollando? Pues básicamente está transformando, ¿verdad? No puede ser agrícola, no puede ser de servicios, no puede ser primaria. Lo único que te queda, pues, manufacturera. Bien, tenemos la pregunta 72.
¿sí? Mediante el flujo circular de la economía se pretende identificar al menos dos aspectos: las transacciones y los agentes económicos. Si se desea elaborar, por ejemplo, un flujo circular simple de la economía de Oxapampa, los elementos que debería presentar son los siguientes. Algo que tenemos que saber es que cuando hablamos de un flujo circular, estamos hablando de un modelo simplificado, con la finalidad de que haya mayor entendimiento. Y ese modelo está conformado por los polos económicos, que son las familias y las empresas. Bien, entonces requeriblemente las familias y las empresas van a participar, y en ese mercado existen dos mercados: los mercados de bienes y los mercados de factores de producción, ¿verdad? Siendo el mercado de bienes nosotros personas que demandamos, y en un mercado de producción nosotros somos ofertantes, por supuesto. Bien, entonces la clave sería familias, empresas, bienes y servicios y factores de producción. 73. En Chile se aplica una nueva ley de etiquetado. Por ejemplo, observe la siguiente envoltura de un producto alimenticio de consumo diario y familiar. ¿Sí? Asumiendo que el uso del etiquetado se ha generalizado en las economías del planeta y la información dispuesta en la envoltura del producto permite al jefe de familia tener nuevos elementos de juicio y de sus preferencias al consumo familiar, su decisión causará efectos en las siguientes dos preguntas relativas a la producción. Lo dije, solamente son estas tres preguntas, hijo, por ende desechamos cuándo, cuánto, qué, por qué. ¿Cuál sería la clave entonces? La clave sería qué y para quién. ¿Sí? La clave B. Y en la última pregunta tenemos lo siguiente. Las entidades bancarias, la Bolsa de Valores y el Banco Central de Reserva del Perú tienen a su disposición un conjunto de instrumentos que les permite dinamizar y regular el mercado financiero y monetario. Indique cuál es la relación correcta que establece entre el agente financiero y el respectivo instrumento. Bien, tenemos la banca comercial, el Banco Central de Reserva, la Bolsa de Valores. Por el otro lado tenemos el encaje legal, arrendamiento financiero y el índice nacional de capitalización. Si estamos hablando, del BCR, estamos hablando entonces necesariamente del encaje legal, que es un instrumento de política monetaria, claro, que no es tan importante como el instrumento llamado interés, que es el más importante en realidad, ¿no? Entonces, Banco Central de Reserva, encaje legal. Tenemos el segundo ítem, que es arrendamiento financiero o llamado leasing financiero, que es básicamente de la empresa, de la banca comercial. Y por último, Bolsa de Valores, índice nacional de capitalización. La clave sería entonces 1A, 1B, 2A y 3C, por supuesto, ¿no? Entonces, estas son todas las preguntas del área A, ¿sí? Entonces con esto podemos terminar.